Bueno, tenemos que para diagnosticar diabetes, lo que utilizamos son pruebas que están basadas en criterios de la hemoglobina glicosilada o glucosa plasmática. Dentro de estas pruebas tenemos a la hemoglobina glucosilada, a la glucosa plasmática en ayunas, al valor de la glucosa plasmática de 2 horas, que está en relación con la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos y el valor de la glucosa aleatoria, siempre y cuando el paciente pues tenga sintomatología. Tenemos un punto B, que es que en ausencia de hiperglucemia inequívoca, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una crisis hiperglucémica, a pesar de esto, vamos a requerir pues pruebas confirmatorias. ¿Esto para qué? Pues para confirmar, uno, que los síntomas que el paciente pues, está padeciendo se deben efectivamente a la diabetes. Y bueno, esto también nos serviría para tomar decisiones de acuerdo al tratamiento. Recordemos que cada paciente va a ser individualizado, así que necesitamos pruebas confirmatorias para esto. Por ejemplo, en el caso de pedir hemoglobina glicosilada, pues esto nos ayuda a determinar la cronicidad de hiperglucemia. Cuando hablamos de la prueba de glucosa plasmática en ayunas, nos referimos a esta prueba que mide los niveles de glucosa en sangre en ayunas. ¿Qué quiere decir en ayunas? Bueno, que el paciente no tiene que ingerir alimentos o algunas bebidas, excepto agua, durante al menos 8 horas antes de esta prueba. Esta prueba generalmente se realiza a primera hora de la mañana, antes del desayuno. Dentro de esta prueba tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, al hablar del ayuno, pues no siempre el paciente pues va a seguir al pie de la letra las indicaciones para que ese ayuno sea el adecuado, o tenemos algunos otros factores que pueden alterar los valores dentro de esta prueba, como son actividad física reciente, enfermedad, estrés agudo y glucólisis. Hablando de la hemoglobina glicosilada, tenemos que esta prueba es un poco pues más cómoda para el paciente, pues porque no requiere ayuno, pero también da mayor estabilidad preanalítica y menos perturbaciones cotidianas, en comparación con la pasada, ¿no? Que se ve afectada por el estrés, por cambios de desnutrición o enfermedad. Por este lado, pues esta no se ve afectada por estos puntos. ¿Y qué es esta hemoglobina glicosilada? Bueno, esta prueba nos va a reflejar la glucosa unida a la hemoglobina durante la vida útil de un eritrocito. Sabemos que aproximadamente son 120 días. Sin embargo, esta se va a ver afectada por la exposición reciente a glucosa. Podemos definirla también como pues, un promedio ponderado de glucosa unida a hemoglobina. Esta prueba diagnóstica no es adecuada en personas con anemia, personas tratadas con eritropoyetina o personas sometidas a hemodiálisis o tratamiento contra el VIH. También tenemos una pequeña controversia con respecto a las diferencias raciales de la hemoglobina glicosilada. Los estudios pues han demostrado que los individuos afroamericanos tienen niveles de hemoglobina glicosilada ligeramente más altos que los blancos o hispanos. Sin embargo, pues esto no debe de tener... Es importante que no usemos este aspecto como representantes de diferencias genéticas pues poco conocidas, además de que pues es muy mínima esta diferencia. Los estudios pues han demostrado que la asociación de esta hemoglobina glicosilada con el riesgo de complicaciones parece ser similar en las poblaciones afroamericanas y hispanas hablantes. En el caso del valor de glucosa de la prueba de valor de glucosa plasmática con una prueba de tolerancia a la glucosa, tenemos que se realiza principalmente para estudios de investigación o cuando hay una sospecha de diagnóstico, pero la glucosa plasmática en
en ayunas es mejor a 126 miligramos sobre decilitro, o el nivel de hemoglobina glicosilada está por debajo de los 6.5. Podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, esta prueba se podría utilizar en una mujer con un historial de parto de un niño mayor de 4.1 kilogramos. Para optimizar la secreción y la efectividad de la insulina, especialmente cuando los pacientes han seguido una dieta baja en carbohidratos, se debe incluir un mínimo de 150 a 200 gramos de carbohidratos diarios en la dieta durante 3 días antes de iniciar esta prueba. El paciente no debe comer después de la medianoche anterior del día de la prueba, y en el caso de los adultos, ellos van a recibir 75 gramos que se van a disolver en 300 mililitros de agua. En el caso de los niños, se pueden administrar 1.75 gramos de glucosa por kilogramo del peso corporal ideal. La carga de glucosa se consume dentro de los 5 minutos y después pasados 120 minutos o 2 horas, pues se obtiene la muestra de sangre. Dentro de esta, lo que debemos de observar es una tolerancia a la glucosa, que es esta capacidad que tiene nuestro cuerpo para utilizar la glucosa en la circulación. De una manera pues fisiológica, lo que tenemos que observar es que primero la glucosa en ayunas inicial debe de estar dentro de los límites normales. Después, el valor máximo después de la ingesta se alcanza en 1 hora, y el valor más alto no excede el umbral renal de 160 a 180 miligramos sobre decilitro, y el nivel de ayuno se alcanza nuevamente por 2 a 2 horas y media después. Bueno, tenemos que, si tenemos a un paciente que tiene síntomas hiperglucémicos clásicos, por ejemplo, poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicable, la medición de glucosa plasmática aleatoria es lo suficiente como para diagnosticar la diabetes. En estos casos, conocer el nivel de glucosa en plasma es crítico, porque además de confirmar que los síntomas efectivamente son dados por la diabetes, pues nos informará las decisiones del manejo. Como ya lo había mencionado, es muy importante saber esto para tomar buenas decisiones como médicos. Por otro lado, si en un individuo sin síntomas, pues se puede utilizar tanto la glucosa plasmática en ayuno como el valor de glucosa plasmática de 2 horas para la detección y el diagnóstico de diabetes. Esto en individuos no embarazadas. Generalmente se prefiere para la detección de rutina debido a la facilidad de administración. Sin embargo, el protocolo del valor de glucosa plasmático de 2 horas puede identificar a las personas con diabetes que de otro modo podrían perderse, por ejemplo, en aquellas con fibrosis quísticas o diabetes relacionada con diabetes mellitus posterior a un trasplante. En ausencia de síntomas hiperglucémicos clásicos, se requieren pruebas repetidas para confirmar este diagnóstico, independientemente de la prueba utilizada. Y bueno, aquí tenemos los criterios para el diagnóstico de diabetes en personas no embarazadas. En el caso de la hemoglobina glucosilada, tenemos que el criterio es que sea mayor o igual a 6.5 o mayor o igual a 48 milimol sobre mol. En el caso de una glucosa plasmática en ayunas, el valor para diagnosticar diabetes es mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, y en el caso de la prueba de valor de glucosa plasmática en 2 horas, con una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos, es mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. Perdón, ahí me faltó una L. También tenemos otro criterio que es cuando tenemos a un paciente con sintomatología o crisis hiperglucémica. Esto más el resultado de una toma de glucosa
que sea 200 miligramos sobre decilitros, también va a ser un criterio para que nosotros diagnostiquemos al paciente con diabetes. Bueno, ¿cómo es que confirmamos el diagnóstico? El diagnóstico requiere dos resultados anormales de la prueba de tensión medidos al mismo tiempo o en dos puntos diferentes. Si una muestra en dos puntos de tiempos diferentes, si nosotros hacemos una muestra y estos tienen un tiempo diferente, y se recomienda que la segunda prueba que se pueda hacer, que pueda hacer una repetición de la prueba inicial o prueba diferentes, se realice con prontitud. Por ejemplo, si en este caso un paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 7%, por ciento y un resultado repetitivo de 6,8%, esto nos va a confirmar el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, si utilizamos dos pruebas diferentes, por ejemplo, hemoglobina glicosilada y glucosa plasmática en ayunas, y ambas dieron resultados superiores al umbral de diagnóstico cuando se recopila al mismo tiempo o en dos puntos diferentes, pues también se va a confirmar el diagnóstico. Por otro lado, si un individuo tiene resultados discordantes de dos pruebas diferentes, entonces el resultado de la prueba que está por encima del punto del corte de diagnóstico debe repetirse, con una cuidadosa consideración en aquellos factores que pudieron pues, afectar los niveles mediados de hemoglobina glicosilada o glucosa. Y bueno, el diagnóstico se realiza en base a la prueba de detección confirmatoria. Si hay una discordancia consistente y sustancial entre los resultados de la prueba de la glucosa y hemoglobina glicosilada, pues debemos generar un seguimiento adicional para determinar la razón subyacente de la discrepancia y si se tiene implicaciones clínicas, y si estas pues se tienen implicaciones clínicas para el individuo. Además, pues debemos considerar algunos otros biomarcadores como es la fructosamina y la albúmina glucosilada, que son medidas alternativas de hiperglucemia crónica que están aprobadas para uso clínico para controlar el control glucémico en personas con diabetes. Bueno, sabemos que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión de la enfermedad pues, pueden variar considerablemente. Así que es muy importante que después de diagnosticar al paciente nosotros podamos clasificarlas. Esto para determinar pues, una terapia personalizada y la mejor terapia para el paciente. Algunas veces las personas pues no pueden clasificarse claramente cuando se genera el diagnóstico como una diabetes tipo 1 o tipo 2, ya que pues existen algunos paradigmas tradicionales de diabetes tipo 2 que ocurren solo en adultos, por ejemplo, y diabetes tipo 1 en niños, solo en niños. Pero estos pues no son precisos porque, como sabemos, ambas enfermedades ocurren en todos los grupos de edad, pero hay algunas características que nos ayudan a sospechar que pudiera ser una diabetes tipo 1 y estas son las siguientes, que la edad del paciente, si el paciente al ser diagnosticado tuvo una edad menor a 35 grados, bueno, cumple una característica que nos pudiera hacer pensar o sospechar de que este paciente tiene diabetes tipo 1. También otra característica es el índice de masa corporal, que tiene a ser más bajo, que es menor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Otra característica es la pérdida de peso no intencional, la cetoacidosis y la glucosa plasmática mayor a 360 miligramos sobre decilitro. Estas pueden estar acompañadas de otras características asociadas clásicamente con la diabetes tipo 1, como es la cetosis sin acidosis, los síntomas osmóticos y los antecedentes familiares o los antecedentes de enfermedades autoinmunes. Estos pudieran ser criterios que nos ayudaran a pensar
que pues nuestro paciente tiene diabetes tipo 2. Aquí tenemos algunas características y bueno, se ha clasificado que la diabetes tipo 1 pudiera estar en 3 etapas. En la etapa 1 tenemos que sus características es obviamente de autoinmunidad, tienen una normoglicemia y es presintomático. Los criterios de diagnósticos dentro de esta etapa son que nosotros podamos encontrar múltiples autoanticuerpos en los islotes pancreáticos. Y, por ejemplo, en la etapa número 2, las características sigue siendo autoinmunidad y disglucemia, y este es presintomático. Dentro de los criterios de diagnóstico tenemos a los autoanticuerpos de islotes, tenemos una disglucemia y tenemos una glucemia plasmática en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitros. Cuando hacemos la prueba del valor de glucosa plasmática con una prueba de tolerancia, tenemos un valor de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, y en el caso de la hemoglobina glicosilada tenemos un resultado de 5.7 a 6.4%. Y en una etapa 3, pues tenemos que la autoinmunidad, que obviamente sigue siendo autoinmunidad, tiene una hiperglucemia excesiva y es sintomático. Durante esta etapa, pues no podemos, los autoanticuerpos pueden estar ausentes y el paciente cumple los criterios de diabetes estándares. En este diagrama de flujo nos ayuda más o menos a guiarnos para ver si tenemos la sospecha o la batería se está agotando. Sí. Bueno, en este diagrama de flujo lo utilizamos para guiarnos si es que tenemos alguna sospecha de diabetes tipo 1, pues nos ayude más o menos a ver qué proceso debemos de seguir, ¿no? Algo importante es que ninguna característica clínica nos va a confirmar la diabetes tipo 1 de forma aislada. Y la descarboxilasa del ácido glutámico debe ser el anticuerpo primario medio, y si este es negativo debe ser seguido por una tirosina fosfatasa 2 de islote y o transportador de zinc 8. En individuos en donde no han sido tratados con insulina, los anticuerpos contra la insulina también pueden ser útiles. En aquellos diagnosticados con una edad de menor a 35 años de edad que no tienen características clínicas de diabetes tipo 2 o diabetes monogénica, un resultado negativo pues no va a cambiar el diagnóstico de diabetes tipo 1, ya que del 5 al 10% de las personas con diabetes tipo 1 no tienen anticuerpos. Bueno, ahora acerca de que es una prediabetes. Bueno, de manera corta, al estado prediabético se le conoce como una etapa antes de desarrollar diabetes tipo 2. Y bueno, en la mayoría de los casos, antes de tener una diabetes tipo 2, va a haber una prediabetes. Se le conoce como el deterioro de la regulación de la glucosa, en el que habrán niveles altos, pero pues no entrarán dentro del rango de criterios diabéticos. Bueno, las personas con prediabetes se van a definir por la presencia de alteración de la glucosa en ayunas o alteraciones en la tolerancia de la glucosa. Doctora, ¿nos permite un momento en lo que nos movemos de lugar? Porque ya nos están quitando. Ok, ok.
¿Sí? Disculpe, doctora, aprovechando el tiempo, quería preguntar qué abordará el examen. Solo en la unidad 1. Vamos a ver sistemas endocrinos, hormonas, receptores, ritmos, nada más lo que vimos de unidad 1, hasta ahí. Diabetes no, ¿verdad? Hasta el siguiente. No, no, no. Diabetes va a ser, el próximo examen va a ser de diabetes. Gracias. No hay de qué. Adelante. Doctora, un favor. No sé si el día de mañana en el examen podríamos empezar 10 minutos después de la clase, porque en lo que tenemos clase y nos trasladamos a un lugar con buen internet para no tener alguna complicación, por favor. Ok, si no hay problema, entonces 9:10. De todas maneras es Gracias. corto. Ok, gracias. Ok, entonces esperamos a sus compañeros que se pongan donde hay señal. Bueno, ¿me escuchan? No sé si me escucho. Sí, te escuchas. Bueno, de acuerdo a un estudio que se hizo en Texas, en San Antonio, bueno, en una universidad de San Antonio, decía que la diferencia con los sujetos que tienen la glucosa en ayuno alterada, a diferencia de los que tienen una intolerancia a la glucosa, bueno, estos dos sujetos se iban a diferenciar con relación a uno que tiene una tolerancia normal, porque va a haber en las pruebas de glucosa en plasmas habrán 2 horas de concentración de glucosa en el plasma y también en la forma de curva en la concentración de glucosa en el plasma. Es decir, en sujetos que no tienen que tienen una tolerancia normal a la glucosa, tendrán una prueba de glucosa en plasma de menos de 100 miligramos por decilitro después de una carga de glucosa. Y los alimentos de concentración de glucosa en plasma alcanzarán un pico entre los 30 y los 60 minutos. Bueno, entonces a partir de esto disminuirá el nivel de glucosa plasmática en ayunas, alcanzando valores por debajo de 140 miligramos por decilitro y después de 2 horas. Después de 2 horas, la concentración de glucosa plasmática máxima se elevará por encima de 150 a 160 en sujetos con un estándar normal. Y los sujetos que tengan intolerancia a la glucosa, bueno, habría una relación muy diferente, ya que ellos podrán tener, al comer, se elevará a los 30 minutos, seguirá aumentando a los 60 minutos y permanecerá alta. Entonces, a los 120 minutos no habrá una diferencia a la que hubo a los 60 minutos. En un contraste, entonces, estos tendrán un alcance mayor en cuanto a glucosa que una persona en estado normal. Bueno, y los sujetos que tengan prediabetes tendrán un aumento de resistencia a la insulina, en la cual van a tener ciertas anormalidades metabólicas, como será una obesidad, hipertensión, dislipidemia, los cuales son pues un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Bueno, las pruebas más comunes que se ocupan es una prueba de hemoglobina glicosilada, en la cual se van a medir la glucosa, el nivel de glucosa sanguínea que haya de 2 a 3 meses.
Bueno, lo que una persona normalmente debe de tener es menor a 5.75. En estados prediabéticos comúnmente es de 5.7 a 6.4%. O sea, todavía no llegan a un estado diabético. Otra prueba será la glucosa plasmática en ayunas. Esta prueba se hace en un ayuno mínimo de 8 horas. En un rango normal, una persona tiene menos de 100 miligramos por decilitro y un prediabético tendrá de 100 a 125 miligramos por decilitro. Y otra prueba que se realiza es la prueba de tolerancia oral a glucosa, en la cual antes y después de ingerir bebidas dulces realizan una prueba. Si el paciente tiene en su resultado 140 miligramos a 199 miligramos por decilitro, se considerará prediabético. Y por último, normalmente y si el nivel llega de 200, es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, se considerará un prediabético. Bueno, acerca del diagnóstico y prevención del estado prediabético, estos son los exámenes de detección basados en el riesgo para la diabetes tipo 2 o prediabetes en niños y adolescentes asintomáticos en un entorno clínico. Estos exámenes deben considerarse en los jóvenes que tienen sobrepeso, percentil 85 u obesidad, percentil 95, tomando en cuenta el índice de masa corporal y sobre todo que tienen uno o más factores de riesgo adicionales basados en la fuerza de su asociación con la diabetes, que ya en un momento les voy a estar comentando. En el primer punto tenemos a los antecedentes maternos de diabetes o diabetes mellitus gestacional durante la gestación del niño. Raza y origen étnico, por ejemplo, nativo americano, afroamericano, latino, asiático, americano, isleño, del Pacífico, etc. Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en parientes de primero o segundo grado. Y signos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con la resistencia a la insulina. Acantosis nigricans, por ejemplo, la hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico o peso al nacer en edad gestacional pequeña. En cuanto a la dislipidemia, podemos relacionarlo, por ejemplo, con la familiar tipo 4, en la que las variaciones de glucosa y en relación con los triglicéridos nos pueden ayudar para un diagnóstico diferencial. Las pruebas deben considerarse en adultos con sobrepeso u obesidad, como bien les mencionaba anteriormente, en base a su índice de masa corporal, que tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. El clásico, que es pariente de primer grado con diabetes, y estos puntos que aquí les acabo de poner: raza y etnia de alto riesgo, antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión, 130-80 milímetros de mercurio o en tratamiento para la hipertensión, nivel de colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro y o nivel de triglicéridos mayor de 250 miligramos sobre decilitro, así como también las mencionadas personas con síndrome de ovario poliquístico. También un factor de riesgo es la inactividad física. Otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina, como por ejemplo la obesidad severa y la acantosis nigricans. Las personas con prediabetes deben someterse a pruebas anuales constantes para llevar un buen control y así saber si las técnicas de tratamiento basadas en el estilo de vida funcionan o si de plano ya se requiere iniciar un tratamiento de diabetes en caso de que la persona no mejore. En el punto número 3 tenemos a las personas a las que se haya diagnosticado diabetes mellitus gestacional
Estas deben someterse a pruebas de por vida, al menos cada 3 años. No es que presenten la diabetes, pero deben llevar su control de prueba cada 3 años. Para todas las demás personas, las pruebas deben comenzar a los 35 años y periódicamente deben hacerse también pruebas de control. Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos mínimos de 3 años, teniendo en cuenta la frecuencia de las pruebas en función de los resultados iniciales y de la situación de riesgo. Este intervalo, pues, se tiene en cuenta porque no se conoce un intervalo adecuado entre las pruebas de detección. La razón para el intervalo de 3 años es que con este intervalo el número de pruebas de falso positivo que requieren pruebas confirmatorias se reducirá y las personas con pruebas de falso negativo se volverán a probar antes de que transcurra un tiempo sustancial y se desarrollen complicaciones. En individuos especialmente de alto riesgo, particularmente con aumento de peso, por su estilo de vida o por diferentes cuestiones, intervalos más cortos entre exámenes de detección pueden ser incluso más útiles. Consideraciones adicionales con respecto a las pruebas para la diabetes tipo 2 y prediabetes en individuos asintomáticos. Debe considerar la edad, medicamentos, así como también personas con VIH. La edad, pues, es un factor de riesgo importante para la diabetes. Las pruebas deben comenzar a más tardar a los 35 años para todas las personas. Los exámenes de detección deben considerarse en adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad y uno o más factores de riesgo de diabetes, como los que ya les estaba comentando. En cuanto a los medicamentos, algunos como los glucocorticoides, estatinas, inhibidores de la proteína, subtilicina, quexina tipo 9, diuréticos de tiazida, algunos medicamentos contra el VIH y medicamentos antipsicóticos de segunda generación, debe ser considerado al decidir si debe hacerse una prueba de detección de prediabetes o diabetes, ya que se sabe que estos medicamentos aumentan los riesgos de estas afecciones. Y pues las personas con VIH tienen mayor riesgo de desarrollar la prediabetes por las terapias antirretrovirales. Por lo tanto, pues se recomienda un protocolo de detección. La prueba de hemoglobina glucosilada puede subestimar la glucemia en personas con VIH, así que no se recomienda para el diagnóstico y puede presentar desafíos más que nada para el monitoreo. Pues en estos pacientes con prediabetes, la pérdida de peso a través de una nutrición saludable y la actividad física puede reducir la progresión hacia la diabetes. También es bueno comentar que entre las personas con VIH y diabetes, la atención médica preventiva que utiliza un enfoque utilizado en las personas sin VIH es fundamental para reducir los riesgos de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Idealmente, pues, Idealmente los exámenes de detección deben de llevarse a cabo en un entorno de atención médica. Esto es debido a la necesidad de seguimiento y tratamiento. Es decir, que no se pueden hacer sus pruebas en cualquier lugar y circunstancias, sino debe de ser en un entorno de atención médica para dar un seguimiento y tratamiento. Las pruebas de detección en la comunidad fuera de un entorno de atención médica generalmente no se recomiendan porque las personas con pruebas positivas pueden no tener tanto interés y buscar un seguimiento a una terapia de atención apropiada. Pero pues cabe recalcar que en situaciones específicas en las que se establezca de antemano un sistema adecuado de remisión para las pruebas positivas, puede considerarse la realización de exámenes de detección en su comunidad. Estos exámenes de detección en la comunidad también pueden estar mal dirigidos, porque, por ejemplo, puede no llegar a los grupos de mayor riesgo y evaluar inadecuadamente a los que tienen un riesgo muy bajo, dando, pues, sí, un diagnóstico certero y correcto, pero no a la población que lo necesita. Como ya les mencionaba, evaluando a las personas que tienen un riesgo muy bajo, inclusive en el caso de ser un diagnóstico positivo, pueden ser pacientes que ni siquiera, que ya hayan sido diagnosticados. Y en cuanto a la prevención, pues las clásicas que siempre se nos mencionan,
acerca del estilo de vida, la alimentación, tener actividad física regularmente durante la semana, durante cierto tiempo, la comida reducida en glucosa, así como también estar haciendo el monitoreo constante de estos 3 años en caso de no tener diabetes diagnosticada. Y pues en cuanto a los medicamentos, si es que alguien se está tratando con VIH o alguno de estos glucocorticoides y estatinas que estoy mencionando, debe de valorarse el riesgo-beneficio, porque puede cambiarse alguno de estos medicamentos y sustituirse por otro sin tener el beneficio adecuado o unas alteraciones y efectos secundarios mucho más adversos, digamos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo la bibliografía que utilizamos para esta exposición. Muy bien. ¿Hay alguna duda de lo que comentaron sus compañeros? Bueno, hay 2 puntos aquí que hay que considerar. Primero, el diagnóstico, pues idealmente debería ser en personas asintomáticas. Y para eso están los criterios, los primeros 3 criterios, o sea, glucosa de ayuno de más de 126, hemoglobina glucosilada más de 6.5% y una curva de tolerancia oral a la glucosa con más de 200 en la segunda hora, pero no siempre va a ser así. Algunas veces ustedes van a identificar el diagnóstico en etapas ya muy avanzadas, que ahí está el 4º punto de criterio de diagnóstico, que es una glucosa al azar en cualquier momento del día con más de 200 y síntomas, pero cuando ustedes diagnostican en este punto, pues casi siempre estamos ya un tiempo atrás, digamos, en el diagnóstico, ya sus pacientes suelen tener años con la evolución de la enfermedad, pero tienen que ser muy claros ustedes en el diagnóstico. Si hay una glucosa no demasiado elevada, que no hay datos inequívocos de hiperglucemia, entonces los primeros 3 criterios se tienen que confirmar con una segunda medición o con alguno otro de los criterios que esté positivo, es decir, tienen glucosa de ayuno una glucosa de ayuno alterada y una hemoglobina glucosilada que está arriba de 6.5%, un criterio les dice que hay prediabetes, por ejemplo, una glucosa de ayuno alterada únicamente, y el otro les dice que hay diabetes. Cuando ustedes encuentran estos diagnósticos donde se hacen 2 pruebas y son discordantes, una dice una cosa y otra la otra, lo correcto es repetir la que está alterada o la positiva y se repite, digamos, en un día diferente, tratan de estabilizar las condiciones, que no haya infecciones agudas, que no haya procesos inflamatorios recientes y entonces se decide dependiendo del resultado. Entonces tienen, acuérdense, que confirmar. Si no hay datos de hiperglucemia inequívoca, deben confirmar con una misma prueba en días diferentes o pueden tener 2 pruebas distintas que sean positivas y eso hace el diagnóstico. Entonces es muy importante que lo consideren para cuando vayan a hacer el diagnóstico. También la hemoglobina glucosilada necesita estar estandarizada para los métodos de diagnóstico que se utilizaron para el UKPDS y el DSCT, que es a partir de donde aparecen los puntos de corte, y ahí algunos laboratorios no tienen la certificación, no están bien estandarizados, tienen que estar estandarizados para la medición de la hemoglobina glucosilada, porque de otra manera no les van a ser útiles para diagnóstico, porque suele haber mucha variación. Entonces puede ser útil para un seguimiento, pero no para el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico, si no está una hiperglucemia severa, necesitamos 2 pruebas positivas, ya sea la misma prueba en diferente momento, o puede ser 2 pruebas distintas el mismo, digamos, en la misma toma, una glucosa, una hemoglobina glucosilada. Y de todas las pruebas, la que les da las que identifica de manera más temprana a las personas con riesgo de diabetes es la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es la que diagnostica etapas más tempranas. Y en cuanto a la hemoglobina glucosilada, que es algo que vamos a hacer con mucha frecuencia, les decía, tiene que estar hecho en un laboratorio que esté estandarizado y tiene que conocer qué condiciones pueden alterar sus resultados, aun cuando esté realizado en un laboratorio estandarizado, como la anemia, pérdidas sanguíneas durante el embarazo o el puerperio, o en pacientes que tienen trastornos de la hemoglobina, hemoglobinopatías, puede ser trastornos también
hemolíticos, todas las condiciones de alto recambio sanguíneo van a darles resultados anormales de la hemoglobina glucosilada, entonces no siempre la van a poder utilizar con toda seguridad para diagnóstico. Bien, ¿tienen alguna duda de esto que estamos viendo? Si no, entonces mañana vamos a tener 9:10 el examen. No es un examen largo, es un examen sencillo. Por favor, repasen bien todos los conceptos que vemos en la primera unidad. Y ya de ahí, pues nos vamos a seguir de lleno con diabetes. El examen de diabetes va a ser hasta que terminemos todo el módulo, que nos va a llevar un buen tiempo. Y es importante que ustedes repasen, sobre todo diagnóstico, porque si no tienen bien puesto el diagnóstico, pues no van a saber qué hacer más adelante, ¿sale? Pero eso es para más adelante. Entonces, mañana examen. Nos vemos el jueves. Adiós. Adiós.